Hay personas que se pasan la vida entera esperando el momento perfecto y mueren esperándolo. Eso no es una metáfora, es literalmente lo que pasa. Y lo más duro no es darse cuenta de eso cuando ya es tarde. Lo más duro es darse cuenta ahora, en este momento, que tú podrías estar haciendo exactamente lo mismo sin saberlo. Hace un tiempo yo era una de esas personas. No lo veía así, claro. Me decía que estaba siendo prudente, que estaba esperando tener más claridad, que el momento iba a llegar cuando las condiciones fueran mejores. Y mientras tanto, la vida seguía moviéndose alrededor de mí como el agua alrededor de una piedra. Todo fluía menos yo. Y entonces pasó algo. No fue un evento grande, no fue una crisis, ni una pérdida, ni nada de lo que uno imagina cuando piensa en un punto de quiebre. Fue una acumulación. Como cuando lleva semanas ignorando una gotera en el techo y un día el techo simplemente cede. Varias cosas llegaron al mismo tiempo. Una conversación que no esperaba. Una decisión que llevaba meses postergando. Una sensación física, casi en el pecho, de que algo estaba a punto de moverse, quisiera yo o no. Y lo extraño fue esto. No me llegó con suavidad. No fue una señal bonita ni un mensaje inspirador. Llegó con una especie de peso. Como cuando el cielo antes de una tormenta se pone de ese color gris verdoso que te hace saber que algo viene. No sabes exactamente qué, pero sabes que no puedes ignorarlo. Ese peso lo sentí en la nuca, en los hombros, en la forma en que de repente cada cosa a mi alrededor parecía exigir una respuesta que yo llevaba tiempo negando. Lo que más me impactó en ese momento no fue la intensidad de lo que sentí. Fue darme cuenta de que eso que sentía no era nuevo. Era algo que llevaba tiempo ahí, en el fondo, como un fuego que uno mantiene bajo porque da miedo que crezca demasiado. Y de repente ese fuego no pedía permiso para crecer, simplemente crecía. Y ahí es donde quiero que te detengas un segundo. Porque si estás escuchando esto, si algo en lo que digo te está generando aunque sea una pequeña incomodidad o un pequeño reconocimiento, eso no es casualidad. Los momentos donde varias cosas se alinean al mismo tiempo no avisan con un cartel, avisan con una sensación, con una presión interna que no puedes nombrar del todo, pero que tampoco puedes ignorar del todo. No importa si crees en este tipo de cosas o no. No importa si eres de los que analizan todo racionalmente o de los que se guían más por lo que sienten. Esto trasciende esa diferencia. Porque lo que está pasando no es un fenómeno espiritual ni una teoría. Es algo concreto. Es el momento donde el costo de quedarte quieto empieza a superar el costo de moverte. Y ese momento, cuando llega, no espera que estés listo. La pregunta no es si algo está cambiando. Algo siempre está cambiando. La pregunta es si lo que está cambiando esta vez te va a encontrar parado o en movimiento. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Si algo de esto te está resonando, si sientes que este momento te está hablando directamente, te pido que te quedes, que sigas escuchando. Porque lo que viene ahora es la parte que la mayoría no ve, y es exactamente la parte que más importa. Si esto te está llegando, suscríbete y dale like. De verdad ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Porque acá está el error que casi todos cometemos. Creemos que lo que estamos sintiendo ahora, esta presión, esta incomodidad, esta sensación de que algo tiene que moverse, es el cambio en sí. Pero no lo es. Piénsalo como el momento antes de que empiece a llover. El aire ya cambió, la temperatura bajó, el olor a tierra húmeda ya está ahí. Todo indica que viene la lluvia, pero todavía no llovió, y hay una diferencia enorme entre saber que va a llover y estar bajo la lluvia. Lo que estás sintiendo ahora mismo es ese instante, el momento donde el motor arrancó, pero el carro todavía no se movió. La energía ya está activa, el movimiento todavía no ocurrió, y en ese espacio, en ese intervalo entre el impulso y la acción, es donde se decide absolutamente todo. Porque ese espacio no es neutral. Ese espacio tiene una pregunta adentro. Una pregunta que no se hace en voz alta, pero que está ahí todo el tiempo. ¿Eres alguien que arranca o alguien que observa cómo otros arrancan? Yo estuve en ese espacio más veces de las que me gustaría admitir.
Y lo que aprendí, a veces de maneras bastante incómodas, es que ese espacio tiene fecha de vencimiento. No dura para siempre. No te espera. El impulso que no se convierte en acción no desaparece con calma. Se pudre. Se convierte en esa sensación amarga de saber que hubo un momento y lo dejaste pasar. Y lo peor no es el momento en sí. Lo peor es que esa sensación tiñe todo lo que viene después. Cada vez que te vuelves a acercar a algo parecido, está ahí, como una voz que dice, la última vez tampoco lo hiciste. Y eso es lo que este momento está poniendo sobre la mesa. No todavía el resultado, no el destino ni el plan, ni la certeza de que todo va a salir bien. Solo esto, la posibilidad de ser alguien que cuando siente el impulso, se mueve. Aunque no tenga todo claro, aunque le dé algo de vértigo, aunque la voz del fondo diga que espere un poco más. Porque la diferencia entre las personas que después miran hacia atrás y dicen que ese fue el momento que cambió todo, y las que miran hacia atrás preguntándose qué hubiera pasado si, no es talento, no es suerte, no es que unos tenían más información que otros, es simplemente que unos decidieron que el impulso era suficiente para dar el primer paso, y otros decidieron que necesitaban más. Y más nunca llegó de la forma en que esperaban. Lo que viene ahora en esta historia no es una lista de pasos ni una fórmula. Es algo más incómodo que eso. Es un espejo. Y lo que vas a ver en ese espejo puede sorprenderte. Nadie te dice que el momento en que empiezas a cambiar por dentro, las personas a tu alrededor lo sienten antes de que tú lo entiendas. Y eso, dependiendo de quién tengas cerca, puede ser lo más liberador o lo más incómodo que vas a vivir. Yo lo experimenté de una manera que todavía me cuesta describir con exactitud. No fue que de un día para otro me convertí en otra persona. Fue algo más sutil y al mismo tiempo más poderoso que eso. Fue que empecé a moverme desde un lugar diferente. Y ese movimiento, aunque por dentro se sentía apenas como un pequeño ajuste, por fuera producía un efecto que yo no esperaba. Recuerdo una tarde específica. Estaba con un grupo de personas con las que llevaba tiempo compartiendo. Gente que me conocía bien, o al menos creía conocerme. Y en un momento de la conversación, alguien dijo algo con lo que yo normalmente no habría estado de acuerdo, pero tampoco habría dicho nada. Era mi patrón de siempre: escuchar, procesar, callarme, seguir. Pero esa tarde algo fue diferente. Abrí la boca. No con agresividad, no con drama. Simplemente dije lo que pensaba, con calma, con claridad, sin pedir permiso con la mirada antes de hablar. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Pero esos 3 segundos se sintieron como una hora. Vi las caras cambiar. Vi a algunos asentir con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. Vi a otros fruncir levemente el ceño, como cuando algo no encaja con el esquema que tenían armado. Y en ese momento, entendí algo que ningún libro me había explicado de esa manera. Cuando cambias cómo te mueves, cambias la dinámica de todo lo que te rodea. No porque lo planees, porque es inevitable. Tu energía no es algo que guardas para ti. Es algo que emite señales constantemente, como una frecuencia de radio que otros sintonizaban sin darse cuenta. Y cuando esa frecuencia cambia, algunos se sintonizan mejor que antes, y otros, sin entender por qué, empiezan a sentir estática. Eso puede dar miedo al principio, porque estás acostumbrado a cómo respondía el mundo cuando eras la versión anterior de ti. Sabías qué esperar, sabías cómo manejarlo, y de repente las respuestas cambian. Las personas reaccionan diferente. Algunas situaciones que antes se resolvían de una forma, ahora se resuelven de otra. Y esa sensación de que el mundo a tu alrededor se está reorganizando puede sentirse desestabilizadora si no entiendes qué es lo que en realidad está pasando. Lo que está pasando es esto. No eres tú el que está generando caos. Eres tú el que está generando verdad. Y la verdad, cuando llega a un espacio que estaba acostumbrado a funcionar con algo menos que eso, siempre genera un movimiento inicial de ajuste. Como cuando abres una ventana en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. El aire fresco no es el problema. El problema es que el polvo que estaba quieto en las esquinas de repente empieza a moverse. Y lo más poderoso de todo esto es que ese efecto que produces en lo que te rodea no requiere que hagas nada extraordinario. No requiere que des un discurso ni que tomes una decisión monumental.
Solo requiere que te muevas desde ese lugar más honesto, que hables cuando antes callabas, que avances cuando antes esperabas, que ocupes el espacio que antes dejabas vacío por no incomodar a nadie. Eso es lo que estaba empezando a ocurrirme a mí en ese periodo. Y lo que todavía no sabía, lo que descubrí poco después, es que ese efecto hacia afuera era solo el reflejo de algo mucho más profundo que estaba pasando adentro. Algo que estaba a punto de mostrarme una imagen de mí mismo que no había querido ver con claridad hasta ese momento. Y esa imagen no iba a ser cómoda. Hay algo que nadie te explica sobre los momentos de presión real, y es esto. No te transforman, te desnudan. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Cuando digo que me desnudaron, no lo digo como metáfora poética. Lo digo porque es literalmente lo que se siente. De repente, en medio de una situación que te exige respuesta, desaparecen todas las capas que normalmente usas para manejarte. La capa del análisis infinito, la capa de la imagen que cuidas, la capa del qué dirán, la capa del pero si hago esto entonces va a pasar aquello. Todo eso se cae. Y lo que queda eres tú. Solo tú. Y lo que haces en ese momento, la reacción que sale sin filtro, esa es la información real. Yo no viví en un momento donde tenía que tomar una decisión que venía postergando desde hacía meses. No era una decisión de vida o muerte, era una decisión sobre algo que importaba. Algo que definía una dirección. Y llegó el punto donde ya no podía seguir postergándola. Las circunstancias me la pusieron enfrente de una manera que no dejaba espacio para dar otro rodeo. Y lo que descubrí en ese momento no fue lo que yo creía que iba a descubrir, porque yo tenía una imagen de mí mismo bastante clara. Me veía como alguien que cuando llegaba el momento, actuaba. Alguien que no se dejaba paralizar por la duda. Alguien que tenía coraje cuando hacía falta. Pero ahí, con la decisión enfrente, con el tiempo corriendo y sin más excusas disponibles, lo primero que sentí no fue coraje. Fue un impulso muy fuerte de buscar una salida lateral, de encontrar una razón más por la que esperar un poco más era lo más sensato. Y esa reacción, esa búsqueda automática de la salida lateral, me dijo algo sobre mí que no estaba en ninguna de las historias que me contaba sobre mí mismo. Y lo más duro no fue verlo. Lo más duro fue no poder pretender que no lo había visto. Porque una vez que te ves con esa claridad, en ese momento sin capas, ya no puedes volver a la versión cómoda de la historia. Ya no puedes decirte que actuarías diferente si las condiciones fueran otras. Porque acabas de ver cómo actúas cuando las condiciones son reales. Y eso cambia algo en el fondo que no tiene marcha atrás. Pero lo que descubrí después de ese momento, lo que tardé un poco más en entender, fue algo todavía más extraño. Porque lo que esa reacción me mostró no era simplemente un defecto de carácter. Era la huella de algo mucho más viejo. Algo que venía de mucho antes de esa decisión. Y cuando empecé a rastrear de dónde venía esa reacción automática, llegué a un lugar que hacía mucho tiempo no visitaba. Lo que encontré cuando rastreé esa reacción automática me dejó completamente paralizado durante varios minutos. No porque fuera algo oscuro o terrible, sino porque era algo que yo mismo había enterrado con mucho cuidado y durante mucho tiempo, convencido de que ya lo había superado. Dos partes de mí que creía separadas, la parte que construye y la parte que sueña, estaban en realidad funcionando en guerra constante. Y esa guerra tenía un costo que yo estaba pagando sin darme cuenta. Déjame explicarte cómo lo descubrí. Había una persona en mi vida, alguien cercano, que siempre me decía que yo tenía demasiada cabeza y muy poco corazón para tomar decisiones. Que calculaba tanto que al final no hacía nada. Y yo siempre lo tomaba como una crítica sin mucho peso. Me decía que simplemente era cuidadoso, que prefería actuar con información antes que lanzarme al vacío, que eso era madurez, no cobardía. Pero cuando llegué a ese momento de decisión del que te hablé antes, cuando vi esa reacción mía de buscar la salida lateral, me acordé de esas palabras. Y por primera vez no las descarté. Por primera vez me pregunté si tenían algo de razón. Y lo que encontré al hacer esa pregunta fue esto. Yo tenía dos voces internas que operaban casi siempre en conflicto. Una era la voz del que sabe cómo funcionan las cosas,
La voz práctica, estructurada, que dice, esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que tiene sentido. Una voz que en muchos contextos era muy útil, que me había ayudado a construir cosas concretas, a no perderme en fantasías, a mantener los pies en la tierra. Y la otra era la voz del que imagina lo que todavía no existe. La que ve posibilidades donde la primera ve obstáculos. La que dice, ¿pero qué pasaría si? Y la que siente el pulso de algo que podría ser antes de que tenga forma. Esa voz era la que yo había aprendido a bajar el volumen. No de golpe, poco a poco. Cada vez que imaginaba algo y no salía. Cada vez que aposté por una posibilidad y la realidad me respondió con un no. Fui bajando ese volumen sin darme cuenta hasta que casi no la escuchaba. Y el problema no era que una de las dos voces fuera mala. El problema era que sin las dos juntas yo estaba operando a la mitad. La voz práctica sin la imaginativa construye cosas sólidas pero sin dirección real. Mantiene lo que hay, no genera nada nuevo. Y la voz imaginativa sin la práctica genera ideas que nunca aterrizan, que se quedan flotando como globos que nadie amarra. Lo que ese periodo me mostró, de manera bastante contundente, es que había una ventana, un punto donde esas dos voces podían dejar de pelear y empezar a operar juntas. No como una reconciliación forzada, sino como algo que ocurre naturalmente cuando la presión es suficiente y el momento es el indicado. Cuando lo que imagina se vuelve tan urgente que la parte práctica no puede seguir ignorándolo. Y cuando la realidad es tan clara que la parte imaginativa no puede seguir evitándola. Ese punto es raro, no ocurre todo el tiempo. Pero cuando ocurre, produce algo que no tiene otro nombre que posibilidad real. No la posibilidad vaga de algún día. La posibilidad concreta de ahora mismo, con lo que tengo, desde donde estoy. Y sentir eso, sentir que lo que siempre habías visto como un sueño demasiado grande, de repente, tiene el peso suficiente para sostenerse, es una de las experiencias más extrañas que existen. Porque no sabes muy bien si creerle. No sabes si es real o si es otro momento de entusiasmo que se va a desinflar en unos días. Y esa duda, esa pregunta de si esto es real o no, es exactamente lo que separa a los que actúan de los que siguen esperando confirmación. Yo me quedé en ese punto durante más tiempo del necesario, y lo que me sacó de ahí no fue una certeza, fue algo completamente diferente, algo que no esperaba, y que tiene todo que ver con lo que viene a continuación. Hay una cosa que el miedo hace que casi nadie nota porque ocurre demasiado despacio. No te detiene de golpe. Te convence, paso a paso, de que parar tiene sentido. Eso es lo que me pasó a mí durante un periodo bastante largo. Y lo digo sin vergüenza porque creo que le pasa a muchísima más gente de la que admite. El miedo que yo cargaba no tenía cara de miedo. Tenía cara de prudencia. Tenía cara de responsabilidad. Tenía cara de todavía no es el momento correcto. Era un miedo silencioso. No del tipo que te hace sudar las manos o que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Era más parecido a una niebla fina y constante, siempre presente, siempre suavizando los bordes de todo, haciendo que cada posibilidad se viera un poco más borrosa de lo que realmente era, haciendo que cada decisión se sintiera un poco más pesada de lo necesario. Y lo más perverso de ese tipo de miedo es que se camufla perfectamente con el sentido común. Porque sus argumentos suenan razonables. Espera un poco más. Asegúrate primero. No es el momento indicado. ¿Y si sale mal? Fíjate lo que pasó la última vez. Esos argumentos no suenan a miedo, suenan a sabiduría. Y eso los hace casi imposibles de identificar desde adentro. Yo los identifiqué de la manera más incómoda posible. Fue cuando alguien que me conocía bien, alguien que no tenía ningún interés en hacerme sentir mal, sino todo lo contrario, me dijo algo que se me quedó grabado en el pecho como una marca. Me dijo que me había visto estar a punto de hacer cosas importantes en varias ocasiones, y que en todas esas ocasiones, justo antes de dar el paso, yo encontraba una razón muy sólida y muy lógica para no darlo. Y que esa razón siempre sonaba diferente, pero en el fondo siempre era la misma. Me quedé en silencio cuando lo dijo. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de algo que acaba de encajar. Sentí algo parecido a un golpe suave, pero directo, justo en el centro del pecho.
No porque me hubiera dicho algo hiriente, sino porque me había dicho algo verdadero. Y la verdad, cuando llega así, sin adornos y desde alguien que no tiene motivos para mentirte, tiene un peso diferente al de cualquier otra cosa. Esa noche, caminando de regreso a casa, con el aire frío pegándose en la cara y los pasos resonando en una calle casi vacía, me hice una pregunta que llevaba años evitando hacerme con honestidad. ¿Cuántas veces había dejado que ese miedo silencioso tomara la decisión por mí, disfrazado de razón, disfrazado de prudencia, disfrazado de cualquier cosa menos de lo que realmente era? Y la respuesta que llegó no fue cómoda, fue honesta. Pero lo que pasó después de esa pregunta fue lo que cambió todo. Porque no era suficiente con ver el miedo, lo que importaba era lo que decidí hacer con él. Y esa decisión no llegó como yo esperaba. Llegó de una manera que todavía hoy me cuesta creer que fue tan simple. Lo que descubrí esa noche no estaba en ningún libro que hubiera leído, y eso es lo que más me impactó. Porque yo había leído bastante. Había escuchado a mucha gente hablar sobre superar el miedo, sobre soltar el pasado, sobre avanzar. Y todo eso sonaba bien en teoría. Pero ninguna de esas palabras me había preparado para lo que encontré cuando por fin me detuve a mirar hacia adentro sin filtros y sin prisa. Lo que encontré fue un lugar. No en sentido literal, claro, pero así es exactamente como se sintió. Un lugar específico dentro de mí que llevaba años con la puerta cerrada. No con llave, solo cerrada. Como esas habitaciones en las casas viejas que nadie usa, pero tampoco nadie vacía. Que siguen ahí, con todo adentro, acumulando silencio. Y ese lugar no era oscuro ni aterrador. Era algo peor que eso. Era familiar, reconocible, lleno de cosas que en algún momento habían sido importantes para mí. Proyectos que había empezado con una energía que todavía podía sentir al recordarlos. Conversaciones que nunca tuve. Decisiones que tomé a medias. Versiones de mí mismo que había ido descartando porque en algún momento alguien o algo me hizo sentir que esas versiones no eran viables. Y lo que más me golpeó no fue encontrar todo eso ahí. Lo que más me golpeó fue darme cuenta de que yo había sido el que cerró esa puerta. Nadie me obligó, nadie me encerró afuera. Fui yo, poco a poco, decisión a decisión, eligiendo no entrar más a ese lugar porque era más fácil no hacerlo que enfrentar lo que había dentro. Hay un momento en la vida de casi todas las personas donde intentaron algo que les importaba de verdad. No algo menor, algo que llevaban adentro como una llama. Algo que sentían que era genuinamente suyo. Y ese intento, por las razones que fueran, no salió como esperaban. Quizás falló, quizás alguien lo descartó, quizás simplemente el mundo no respondió de la manera que necesitaban que respondiera en ese momento. Y en ese punto la mayoría toma una decisión que parece lógica, pero que en realidad es una de las más costosas que existe. Deciden no volver a intentarlo. No con esas palabras, nunca con esas palabras. Se lo dicen de otras maneras. Ya no es el momento. Tengo otras prioridades ahora. Eso era una etapa que ya pasó. Me equivoqué al creer que eso era para mí. Para mí ese momento había llegado años antes, durante un periodo donde había apostado fuerte por algo en lo que creía, y la respuesta del mundo había sido un silencio que dolió mucho más que un no directo. Porque el silencio te deja sin nada concreto contra lo que reaccionar. No puedes rebatirlo, no puedes aprender exactamente qué salió mal. Solo está ahí, pesado y opaco, y tú tienes que decidir qué hacer con él. Lo que hice yo fue lo que hace la mayoría. Lo guardé, cerré esa puerta, y seguí adelante construyendo otras cosas, cosas más seguras, cosas con resultados más predecibles, cosas que no requerían esa clase de exposición. Y durante un tiempo eso funcionó bastante bien. Había suficiente movimiento, suficiente ocupación, suficiente sensación de progreso para no notar el vacío que había dejado esa puerta cerrada. Pero los lugares que cerramos no desaparecen, solo esperan. Y lo que ese periodo de presión y de claridad estaba haciendo, lo que yo estaba empezando a entender mientras caminaba por esa calle fría, con las manos metidas en los bolsillos y el aliento formando pequeñas nubes en el aire, era que ese lugar seguía ahí, intacto, con todo adentro.
y que la acumulación de todo lo que había estado sintiendo en los últimos tiempos, esa presión, esa urgencia, esa sensación de que algo tenía que moverse, tenía una dirección muy específica. Apuntaba exactamente hacia esa puerta. No hacia cualquier área de mi vida, no hacia algo nuevo o desconocido, hacia lo más viejo, hacia lo que había dejado atrás convencido de que era lo más inteligente. Y esa precisión, ese detalle de que no era una señal vaga, sino algo completamente concreto y localizado, era lo que me tenía sin poder dormir esa noche. Porque una cosa es sentir que algo tiene que cambiar en general, y otra cosa muy diferente es saber exactamente qué es y dónde está, y cuánto tiempo llevas ignorándolo. La segunda revelación llegó de una manera que no esperaba, y llegó rápido, sin darme tiempo de prepararme para recibirla. Al día siguiente de esa caminata, en un momento completamente ordinario, mientras tomaba un café y miraba por la ventana sin pensar en nada particular, algo se acomodó adentro. No sé cómo describirlo de otra manera. Fue como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua durante horas y de repente aparece esa sensación de encaje. Pero no con una palabra, con una comprensión. Lo que había creído durante años que era el recuerdo de un fracaso, ese lugar cerrado que te describí, no era eso en realidad, o al menos no era solo eso. Debajo del fracaso, debajo del silencio que dolió, debajo de la decisión de cerrar esa puerta, había algo que yo había ignorado completamente en mi lectura de lo que pasó. Había algo que todavía tenía vida. No el intento en sí, no la forma específica que había tomado en ese momento, sino el impulso que lo había generado. La razón real por la que eso me había importado tanto. Y si había dolido tanto cuando no funcionó, no era porque yo fuera ingenuo o estuviera equivocado al intentarlo. Era exactamente lo contrario. Había dolido tanto porque era real, porque era genuino, porque tocaba algo que efectivamente era mío. Y esa distinción, que parece pequeña pero no lo es para nada, cambió completamente la manera en que yo leía esa historia. No era la historia de alguien que intentó algo que no era para él. Era la historia de alguien que intentó algo que sí era para él, en el momento equivocado, con las herramientas equivocadas, y sacó la conclusión equivocada de lo que eso significaba. La conclusión correcta no era que ese camino estaba cerrado. La conclusión correcta era que ese camino estaba esperando que yo volviera con más de lo que tenía la primera vez. Y sentir eso, sentirlo de verdad y no solo entenderlo intelectualmente, fue como si alguien hubiera encendido una luz en esa habitación que llevaba años a oscuras. No para mostrarte algo nuevo, para mostrarte lo que siempre había estado ahí, esperando a que decidieras mirar. Pero lo que vino justo después de esa comprensión fue algo que no me esperaba. Porque la luz no solo iluminó lo que quería ver, también iluminó algo más incómodo, algo sobre la manera en que yo había estado funcionando todo ese tiempo. Y eso era lo que realmente iba a ponerme a prueba. Lo más perturbador no fue descubrir que llevaba años con una puerta cerrada. Lo más perturbador fue darme cuenta de en cuántas áreas de mi vida esa misma puerta existía, con diferentes nombres, con diferentes excusas, pero con el mismo mecanismo por dentro. Porque una vez que ves ese patrón en un lugar, no puedes dejar de verlo en todos los demás. Empecé a mirarlo con más atención durante los días que siguieron a esa comprensión junto a la ventana con el café. Y lo que encontré fue algo que al principio me costó admitir porque implicaba reconocer que había estado operando de manera mucho más limitada de lo que yo creía. No era solo ese proyecto abandonado. No era solo esa decisión que había evitado tomar. Era un patrón completo. Una manera de relacionarme con todo lo que implicaba riesgo real. Y ese patrón no era aleatorio ni caprichoso. Tenía una lógica interna muy clara una vez que podías verlo desde afuera. Funciona así. Cuando algo te importa de verdad, cuando sientes que hay algo tuyo en juego, aparece una incomodidad específica. No el miedo grande y obvio, algo más sutil, una ligera resistencia. Una sensación de que quizás no es el momento, de que quizás falta algo todavía, de que quizás hay que esperar un poco más.
Y si aprendiste a escuchar esa resistencia y darle el control, entonces, sin darte cuenta, tienes un sistema completo para evitar exactamente las cosas que más te importan. Lo que me impactó fue que ese patrón no estaba actuando de manera uniforme en toda mi vida. Estaba concentrado. Había áreas donde yo me movía con bastante soltura, donde decidía rápido, donde no necesitaba mucha confirmación para avanzar. Y había otras áreas donde ese mismo yo se volvía lento, cauteloso, lleno de condiciones. Y la diferencia entre esas áreas no era la dificultad objetiva de lo que enfrentaba. Era el nivel de importancia personal que tenía para mí. Cuanto más me importaba algo, más activo estaba ese mecanismo de frenado. Como si hubiera aprendido que las cosas que más me importan son exactamente las más peligrosas, las que más duelen si salen mal. Y entonces el sistema se protegía a sí mismo manteniéndome lejos de ellas, con argumentos que sonaban razonables, pero que en el fondo cumplían una función muy específica. Mantenerte a salvo del riesgo que implica querer algo de verdad. Identificar eso fue como encender la luz en esa habitación de la que te hablé antes, pero esta vez en toda la casa. De repente podía ver la estructura completa. Y ver la estructura completa de algo que te ha estado limitando durante años produce una mezcla de emociones muy particular. Por un lado, alivio, porque finalmente entiendes algo que antes era opaco. Por otro lado, algo parecido a una incomodidad pesada, porque entender un patrón no lo elimina automáticamente. Solo lo hace visible. Y visible significa que ya no tienes excusa para ignorarlo. Eso era exactamente lo que ese momento me estaba exigiendo. No en un área vaga y difusa, en una muy concreta. La que más había evitado, la que más resistencia generaba, la que cada vez que me acercaba encontraba una razón perfectamente lógica para alejarme. Y lo que todavía no sabía en ese punto era por qué esa área en particular concentraba tanto peso. ¿Por qué ahí y no en otro lugar? Para entender eso tenía que ir a algo que estaba más atrás todavía, más profundo. Y lo que encontré ahí es lo que realmente cambió todo. Hay algo que aprendemos tan temprano y de manera tan gradual que dejamos de reconocerlo como algo aprendido. Lo absorbemos tan completamente que se convierte en parte de nuestra manera de ver el mundo. Y una de las cosas más dañinas que aprendemos de esa manera es esto, que existir con fuerza plena tiene un precio. No lo aprendes de un solo golpe, lo aprendes en dosis pequeñas a lo largo del tiempo. Cada vez que fuiste demasiado entusiasta y alguien puso los ojos en blanco. Cada vez que expresaste algo con demasiada intensidad y la respuesta del ambiente fue un frío sutil. Cada vez que quisiste algo con mucha fuerza y eso se leyó como exceso, como inmadurez, como algo que había que moderar. Y con cada una de esas experiencias algo muy específico se fue instalando. No la creencia de que eras malo o incapaz, eso sería demasiado obvio para quedarse sin cuestionar. Algo más sutil. La creencia de que la versión de ti que quiere mucho, que siente mucho, que se mueve con toda su fuerza, esa versión es problemática. Es demasiado. Necesita ser ajustada para encajar. Yo rastreé eso en mi propia historia durante varios días, con una honestidad que no siempre fue cómoda. Y lo que encontré fue una serie de momentos muy específicos donde ese aprendizaje había ocurrido. No grandes traumas, nada cinematográfico. Momentos pequeños y completamente ordinarios que en su momento no parecían importantes, pero que habían dejado una instrucción muy clara grabada en algún lugar dentro de mí. Recuerdo una situación en particular. Tenía una idea que me emocionaba genuinamente. La compartí con alguien cuya opinión importaba en ese contexto. Y la respuesta no fue un rechazo directo. Fue algo peor. Fue una especie de condescendencia suave. Una sonrisa que decía, qué interesante, sin decir realmente nada. Una respuesta que trataba mi entusiasmo como algo un poco excesivo, un poco ingenuo, un poco fuera de lugar para el contexto. Y yo lo procesé en silencio, como siempre, sin decir nada. Guardé la idea, bajé el volumen del entusiasmo y seguí. Pero algo de esa interacción se quedó, no como un recuerdo activo que revisaba conscientemente, como una instrucción de fondo. La próxima vez que algo te entusiasme así, no lo muestres tanto. Modera la intensidad, llega más controlado. Y esa instrucción, repetida suficientes veces, con suficientes variaciones, se convirtió en hábito. Y el hábito se convirtió en carácter.
y el carácter se convirtió en la historia que me contaba sobre quién era yo. Una persona medida, cuidadosa, que no se dejaba llevar por impulsos. Una persona madura. Pero lo que en realidad era, lo que ese periodo de claridad me estaba mostrando con una precisión que a veces dolía físicamente, era una persona que había aprendido a achicarse para no correr el riesgo de que su tamaño real incomodara a alguien. Y lo más duro de ver no era eso en sí. Lo más duro era cuánto de lo que yo llamaba mi personalidad era en realidad una adaptación. Cuánto de lo que creía que era simplemente mi manera de ser había sido construido pieza a pieza como un mecanismo de protección frente a algo que en su momento sentí que necesitaba evitar. Esa comprensión no llegó de golpe, llegó en capas, y cada capa que se levantaba dejaba ver otra debajo. Y lo que había en el fondo de todo, lo que encontré cuando ya no quedaban más capas, fue algo que no esperaba encontrar ahí. Lo que encontré en el fondo de todas esas capas no era oscuridad ni trauma, ni nada de lo que uno imaginaría después de tanto proceso. Lo que encontré fue algo que me dejó sin palabras durante un momento que se sintió muy largo. Era una versión de mí mismo que no pedía permiso para existir. Una versión que no negociaba su presencia, que no ajustaba su volumen según la comodidad del ambiente. Y lo más impactante fue esto. Esa versión no se sentía nueva, se sentía antigua, se sentía como algo que había estado ahí desde antes de que yo aprendiera todas las cosas que se supone que debía aprender. Era como encontrar una foto muy vieja de ti mismo y darte cuenta de que en esa foto tenías una expresión que hace mucho que no ves en el espejo. Y lo que pasó en ese momento interno no fue una explosión ni una revelación dramática. Fue más parecido a un reajuste silencioso. Como cuando llevas tiempo cargando algo en los hombros y de repente lo sueltas y tu cuerpo tarda unos segundos en registrar que ya no está a ese peso. No hay un alivio inmediato y evidente. Hay una sensación extraña de ligereza que no sabes muy bien cómo procesar porque no recuerdas cómo se sentía no cargarlo. Esa versión de mí que encontré en el fondo no llegó gritando, ni exigiendo, ni reclamando nada. Llegó de la manera más inesperada. Llegó en una conversación completamente ordinaria, unos días después de todo ese proceso interno, cuando alguien me preguntó algo sobre un tema que me importaba, y yo respondí. Sin pausar a calcular cómo sonaría, sin verificar primero si era demasiado directo, sin el filtro habitual que siempre se activaba antes de que mis palabras llegaran al mundo. Y después de responder, me quedé un segundo en silencio. No porque me arrepintiera de lo que había dicho, sino porque lo que acababa de ocurrir me era desconocido. Había hablado desde adentro, sin el paso intermedio de la censura. Y el mundo no se había caído. La persona al frente mío no se había incomodado. De hecho, la conversación había ido mejor que de costumbre. Más fluida, más real. Como si la autenticidad, esa cosa que yo había estado administrando con tanto cuidado, en realidad funcionara mejor cuando la dejabas fluir que cuando la controlabas. Ese momento pequeño y aparentemente insignificante fue el primero de una serie. Porque una vez que esa versión más directa de mí encontró una salida, empezó a aparecer con más frecuencia. No de manera explosiva, de manera gradual pero consistente. Como una planta que encontró luz después de un tiempo y empieza a crecer en esa dirección sin que nadie le indique cómo hacerlo. Simplemente lo hace porque es lo que le corresponde hacer. Y lo más interesante fue observar cómo ese cambio interior se manifestaba hacia afuera. No en grandes declaraciones ni en cambios radicales de comportamiento, en cosas pequeñas, en el tono con el que decía lo que pensaba, en la velocidad con la que tomaba ciertas decisiones que antes se enredaban, en la manera en que ocupaba el espacio en una conversación sin reducirme para que otros cupieran más cómodos. Esos cambios pequeños producían respuestas que al principio me sorprendían. Algunas personas respondían con una apertura nueva, como si algo en ellas también se relajara cuando yo dejaba de estar tan contenido. Y otras personas, menos, respondían con una incomodidad que antes no había estado ahí. Y lo que aprendí de eso fue algo que nadie me hubiera podido explicar de manera que lo entendiera realmente antes de vivirlo. Que parte de la función que cumplías, siendo la versión reducida de ti mismo, era hacer que ciertos entornos y ciertas personas se sintieran cómodos con tu presencia. Y cuando dejabas de cumplir esa función, algunas de esas dinámicas simplemente no sobrevivían. No porque fueran malas,
porque habían sido construidas alrededor de una versión de ti que ya no era la que estaba operando. Eso fue irreversible de una manera que todavía hoy reconozco como uno de los cambios más importantes de ese periodo. Hay una idea que yo tenía completamente mal entendida durante años, y apuesto a que tú también la tienes mal entendida si nunca la cuestionaste directamente. La idea de que tu versión más auténtica, la que reacciona sin filtro, la que siente fuerte y se mueve desde adentro, es tu versión menos confiable, la más impulsiva, la que necesita ser supervisada por la razón para no meter la pata. Yo creía eso con bastante convicción, y tenía argumentos para sostenerlo. Recordaba situaciones donde había reaccionado desde ese lugar y las cosas no habían salido bien. Momentos donde el impulso me había llevado en una dirección que después resultó no ser la más adecuada. Y usaba esos ejemplos como evidencia de que esa parte de mí necesitaba control constante. Pero había un problema fundamental con ese razonamiento, y fue algo que empecé a ver claramente durante ese periodo de revisión interna. Cada vez que recordaba esos ejemplos donde el impulso había llevado a un resultado negativo, si los miraba con honestidad, no era el impulso en sí lo que había fallado. Era la ausencia de los otros recursos. La intuición sin información, la energía sin dirección, el querer sin el saber cómo. El problema no era que esa parte de mí fuera poco confiable. El problema era que había estado operando sola, sin el resto, y eso cambiaba todo. Porque lo que yo había estado haciendo durante años, suprimir esa parte para evitar los errores que había cometido cuando operaba sin apoyo, era como decidir no usar una mano porque una vez que la usaste sola para algo que requería las dos, no salió bien. La parte de mí que siente fuerte, que se mueve desde el impulso, que no necesita validación externa para saber lo que quiere, esa parte no era el problema. Era un recurso que yo había estado desaprovechando por miedo a sus versiones sin contexto. Y recuperarla no significaba soltar el resto, significaba integrarla. Dejar que operara junto con todo lo demás en lugar de suprimirla para que todo lo demás se sintiera más ordenado. Esa integración no fue un evento, fue un proceso. Y en ese proceso hubo momentos donde la vieja instrucción de achicarse aparecía con toda su fuerza, clara y familiar como siempre. Y había que tomar una decisión activa de no seguirla. No con drama, sin drama, solo reconociéndola, viéndola operar y eligiendo de todas formas moverse desde el lugar más completo. Y cada vez que hacía eso, algo se asentaba un poco más. Como si cada decisión de no reducirme fuera añadiendo un ladrillo a algo que se estaba construyendo en silencio por dentro. Algo sólido, algo que no dependía de la aprobación del ambiente para mantenerse en pie. Pero lo que no sabía todavía era que ese proceso iba a ser puesto a prueba de una manera mucho más concreta y mucho más exigente de lo que había imaginado. Y esa prueba estaba más cerca de lo que creía. La prueba llegó un martes por la mañana, sin aviso, sin preparación, de la manera más brutal que existe. No en forma de catástrofe, en forma de oportunidad. Y eso, aunque suene contradictorio, es exactamente lo que lo hizo tan difícil. Llevaba semanas en ese proceso que te estuve describiendo. Semanas de ir desmantelando capas, de ir reconociendo patrones, de ir integrando esa parte de mí que había estado suprimida durante tanto tiempo. Y había algo en mí que esperaba, sin decírselo a sí mismo claramente, que cuando llegara el momento de actuar ya estaría listo. Que el proceso interno se traduciría automáticamente en claridad externa. Que cuando la oportunidad apareciera, yo sabría exactamente qué hacer y lo haría sin dudar. Lo que ocurrió fue completamente diferente. Llegó una situación que era exactamente lo que había estado esperando. No en términos vagos, en términos concretos y específicos. Era el tipo de apertura que hacía meses yo había estado diciéndome que necesitaba para moverme. Y cuando apareció, lo primero que sentí no fue claridad, no fue certeza, no fue esa confianza sólida que uno imagina que llega después de tanto trabajo interno. Lo primero que sentí fue un zumbido en los oídos y una especie de presión en el pecho que tardé unos segundos en identificar. Y cuando lo identifiqué, me quedé quieto porque no lo esperaba. Era la misma resistencia de siempre, disfrazada diferente esta vez, más sofisticada, con argumentos más elaborados.
Pero en el fondo, era exactamente lo mismo que había estado aprendiendo a reconocer durante semanas. Y ahí fue donde entendí algo sobre la confianza que ninguna descripción que había escuchado antes me había transmitido con precisión. La confianza que nace de un proceso real no llega como ausencia de incomodidad. Llega como algo que coexiste con ella. No es que desaparece el zumbido, la presión, la resistencia. Es que de repente hay algo más grande que todo eso operando al mismo tiempo. Como cuando estás en una habitación ruidosa y de repente alguien dice algo importante y aunque el ruido sigue ahí, tu atención va completamente hacia esa voz. Ese algo más grande no tenía nombre claro en ese momento, pero lo podía sentir. Era una especie de firmeza tranquila que no venía del análisis ni de haber calculado todos los escenarios posibles. Venía de algo más simple y más directo. Venía de saber, no de creer, de saber que no actuar tenía un costo que yo ya no estaba dispuesto a seguir pagando. Y eso cambió la ecuación completamente. Ya no era una decisión entre la seguridad de quedarme y el riesgo de moverme. Era una decisión entre dos tipos de incomodidad. La incomodidad de actuar con incertidumbre o la incomodidad de no actuar y saber exactamente por qué no lo hice. Y cuando lo vi así, la decisión fue mucho más rápida de lo que esperaba. No fue dramática, no fue un momento cinematográfico con música de fondo y todo perfectamente iluminado. Fue una decisión tomada en una mañana ordinaria, con el café a medio terminar en la mesa y la luz entrando por la ventana de esa manera lateral que tienen las mañanas de días nublados. Tomé la decisión, la concreté, y después me senté un momento en silencio sintiendo algo que tardé en nombrar. No era euforia, era algo más parecido a una alineación. Como cuando las ruedas de un carro que llevaban tiempo desalineadas de repente vuelven a estar en su eje y el manejo se siente diferente. No mejor de manera obvia e inmediata, diferente, más natural, más en su lugar. Eso fue lo que ese martes me dejó. No un resultado, no una garantía, sino la experiencia de haber tomado una decisión desde el lugar más completo de mí mismo que había podido activar hasta entonces. Y eso tenía un peso propio completamente independiente de lo que viniera después. Lo que descubrí en las horas que siguieron a esa decisión fue algo que reformuló completamente cómo entendía el proceso que había vivido. Siempre había creído que la claridad era un requisito para actuar, que primero venía el entender todo con precisión y después venía el movimiento. Y había organizado mi vida bastante consistentemente alrededor de ese modelo. Esperaba la claridad, buscaba la claridad, me preparaba para tener más claridad, y mientras hacía todo eso, postergaba el movimiento. Lo que esa mañana me mostró es que ese modelo estaba invertido. La claridad no llega antes de actuar, llega después, o más precisamente, llega durante. Se genera en el movimiento mismo, no en la preparación para el movimiento, en el movimiento. Es como la diferencia entre estudiar el mapa de una ciudad y caminar por ella. El mapa te da una idea, la caminata te da el conocimiento real. Y ninguna cantidad de estudio del mapa reemplaza lo que aprendes en los primeros 10 minutos de caminar por las calles. Porque la ciudad tiene texturas y sonidos y detalles que ningún mapa puede capturar. Y tu cuerpo en movimiento por ella te da información que tu mente estudiando el mapa no puede darte. Así fue exactamente. En las horas que siguieron a esa decisión, empecé a recibir información que no tenía antes. No porque el mundo hubiera cambiado, porque yo estaba en movimiento dentro de él y eso cambiaba lo que podía percibir. Conversaciones que no habrían ocurrido si yo hubiera seguido esperando. Conexiones que no se habrían hecho. Detalles que no habrían aparecido. Todo eso empezó a llegar en cuanto me moví. Y la resistencia que había sentido esa mañana, ese zumbido y esa presión en el pecho, fue bajando. No porque me hubiera convencido de que no había razones para sentirla, sino porque el movimiento mismo la fue diluyendo. Como sal en agua caliente. No desaparece de golpe, pero se disuelve completamente si hay suficiente movimiento y suficiente calor. Lo más revelador de ese proceso no fue la decisión en sí. Fue darme cuenta de cuánto tiempo había esperado estar seguro antes de moverme y cuánta de esa seguridad que buscaba solo estaba disponible del otro lado del movimiento, no antes. Eso no significaba que había que lanzarse sin pensar. No era eso. Era algo más matizado y más específico.
Significaba que hay un punto en el proceso de preparación donde seguir preparándose deja de añadir información útil y empieza a ser simplemente una forma más sofisticada de no moverse. Yo había vivido demasiado tiempo más allá de ese punto, y reconocerlo no fue cómodo, pero fue honesto. Y esa honestidad, esa capacidad de verme sin los filtros habituales, era exactamente lo que el proceso de las semanas anteriores había estado construyendo. No para que me sintiera mal por el tiempo perdido, sino para que entendiera con precisión qué había estado ocurriendo y tuviera algo concreto con qué trabajar de ahí en adelante. Pero lo que vino después de esos primeros días en movimiento fue algo que no había anticipado y que cambió la naturaleza de todo lo que había vivido hasta ese punto, de una manera que todavía hoy me resulta difícil de describir sin que suene exagerado. Hay algo que nadie te cuenta sobre el momento en que finalmente empiezas a moverte de verdad. Y es que una parte de ti va a intentar convencerte de que pares. No con miedo abierto, con algo mucho más difícil de rebatir. Con comodidad. Eso fue exactamente lo que pasó unos días después de esa decisión del martes. El movimiento había empezado. Las primeras piezas habían empezado a acomodarse. Había una sensación nueva en el cuerpo, algo parecido a una corriente constante y suave, como cuando caminas con el viento a favor y no lo notas hasta que te detienes y lo comparas con caminar en contra. Todo fluía con menos fricción que antes, y esa sensación, que debería haber sido combustible para seguir, se convirtió en una trampa muy sutil. Porque la comodidad nueva se empezó a sentir como destino cuando en realidad era solo el inicio del camino. Me di cuenta de eso una tarde en la que estaba revisando lo que había avanzado y en lugar de preguntarme qué sigue, me sorprendí pensando que quizás ya era suficiente por ahora, que ya había hecho bastante, que podía consolidar lo que tenía antes de ir por más. Y esa voz sonaba completamente razonable. Era la voz de la prudencia, de la responsabilidad, de no sobreextenderse. Palabras todas que yo conocía bien porque las había usado durante años para justificar exactamente lo mismo que estaba intentando justificar en ese momento. Y lo reconocí. No de inmediato, tardé unas horas, pero lo reconocí. El mecanismo era el mismo de siempre. Solo había encontrado una nueva forma de presentarse. Ya no era el miedo al fracaso lo que me frenaba, era el miedo a perder lo que acababa de ganar. Y ese miedo es mucho más sofisticado porque se disfraza de gratitud, de cuidado, de sabiduría. Te dice que lo que tienes es valioso y que no debes arriesgarlo. Y tienes razón en eso. Pero usa esa verdad para construir un argumento que en el fondo sirve al mismo propósito de siempre: mantenerte quieto. La diferencia entre consolidar genuinamente y esconderse detrás de lo que ya lograste es una de las líneas más finas que existen. Y cruzarla en la dirección equivocada es increíblemente fácil cuando acabas de pasar por un proceso intenso y tu sistema entero está buscando un descanso que siente que merece. Lo que hice en ese momento no fue ignorar esa voz. Fue escucharla con atención y luego preguntarle algo que no esperaba. Le pregunté si la razón real para parar era cuidar lo ganado, o si era simplemente que moverse hacia lo siguiente generaba la misma incomodidad que siempre generó moverse, solo con un disfraz más nuevo y más convincente. Y el silencio que siguió a esa pregunta fue suficientemente largo como para ser una respuesta. Porque la energía que había estado fluyendo en las semanas anteriores no había desaparecido. Seguía ahí. Lo que había cambiado era que yo estaba a punto de volver a contenerla. No porque fuera la decisión correcta, porque era la decisión cómoda. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme, aunque en el momento se sientan iguales. Lo que aprendí en ese punto es que el movimiento real no tiene un nivel donde se puede quedar sin que empiece a retroceder. No es como una escalera donde subes un peldaño y te quedas parado ahí indefinidamente. Es más parecido a andar en bicicleta. Mientras pedaleas, el equilibrio se mantiene casi solo. Cuando dejas de pedalear, el equilibrio requiere cada vez más esfuerzo activo hasta que eventualmente te caes. Y el momento exacto donde empieza a costar más no es el momento en que te caes. Es el momento en que dejas de pedalear, mucho antes. Eso era lo que estaba a punto de hacer esa tarde. Dejar de pedalear convencido de que el equilibrio se iba a mantener solo porque acababa de arrancar bien. Seguí moviéndome. Con menos entusiasmo que al principio, con más peso en las piernas, pero seguí. Y eso
esa decisión de continuar en un momento donde parar hubiera sido tan fácil y tan justificable, fue quizás más importante que la decisión del martes. Porque la decisión del martes la tomé con energía nueva y con claridad fresca. Esta la tomé con cansancio y con comodidad, tirando en la dirección contraria. Y aún así fue la misma decisión. Eso es lo que nadie te explica sobre la consistencia real. No es una disciplina de hierro ni una fuerza de voluntad extraordinaria. Es simplemente reconocer el mecanismo cada vez que aparece, incluso cuando viene disfrazado de algo razonable, y elegir de todas formas no detenerte donde el mecanismo quiere que te detengas. Lo que pasó después de esa tarde fue algo que todavía hoy recuerdo con una claridad extraña, como esos momentos que el cerebro decide guardar con más detalle que el resto sin que tú lo elijas. Unos días más tarde, en una situación completamente normal y sin ninguna carga especial aparente, tuve una conversación con alguien que hacía tiempo no veía. No era alguien cercano. Era alguien del tipo de personas que conoces lo suficiente como para tener conversaciones reales, pero no tanto como para tener historia compartida que complique las cosas. Y en el medio de esa conversación, sin que viniera directamente a cuento de nada de lo que habíamos estado hablando, esa persona me dijo algo. Me dijo que notaba algo diferente en mí, no mejor necesariamente, diferente. Me dijo que había algo en cómo yo estaba presente en esa conversación que no recordaba de antes. Una especie de solidez fue la palabra que usó, como si yo estuviera completamente ahí en lugar de estar a medias. Me quedé callado un momento, no porque no supiera qué responder, sino porque esa palabra, solidez, era exactamente lo que yo había estado sintiendo desde adentro durante semanas, sin encontrarle el nombre correcto. Era eso, una sensación de estar completamente en el lugar donde estaba, sin la parte de mí que siempre estaba calculando la salida, sin el filtro que procesaba todo antes de que llegara al exterior, sin la gestión constante de cómo me estaba presentando. Solo estaba ahí, completo, sin dividirme. Y escucharlo desde afuera, desde alguien que no sabía nada de lo que había pasado internamente, que no conocía el proceso, ni las semanas de revisión, ni las decisiones, ni los momentos donde estuvo a punto de no avanzar, escucharlo así tuvo un peso diferente al de cualquier cosa que yo mismo me hubiera podido decir. Porque cuando algo que vives por dentro empieza a ser visible desde afuera sin que tú lo hayas anunciado, ni explicado, ni gestionado, eso no es una percepción, es una realidad. Pero lo que esa conversación también hizo fue recordarme algo que yo todavía no había procesado del todo. Algo sobre el costo que había tenido no estar completo durante tanto tiempo. No el costo en oportunidades perdidas ni en decisiones postergadas. El costo en presencia, en conexión real, en la calidad de lo que había estado dando y recibiendo en mis relaciones con las personas mientras operaba desde esa versión reducida de mí mismo. Y eso era algo que todavía no había mirado con honestidad, porque era quizás lo más difícil de todo lo que este proceso había estado sacando a la superficie. Lo que más duele no es haber perdido tiempo. Lo que más duele es darte cuenta de cuántas conexiones reales dejaste pasar porque estabas demasiado ocupado gestionando tu propia imagen para estar verdaderamente presente en ellas. Eso fue lo que se abrió después de esa conversación donde alguien usó la palabra solidez para describirme. Porque esa palabra no solo me nombró lo que estaba ganando, también me mostró con una claridad que no había pedido lo que había estado ausente durante todo el tiempo anterior. Empecé a recordar conversaciones, no las importantes ni las memorables, las ordinarias, las de todos los días. Y lo que vi en esas conversaciones, mirándolas desde este nuevo lugar, fue algo incómodo. Yo había estado físicamente presente en casi todas ellas, pero mentalmente a medias. Siempre con una parte de mí monitoreando, calculando cómo sonaba lo que decía, verificando si estaba ocupando demasiado espacio o muy poco, ajustando el volumen en tiempo real según las señales que recibía del ambiente. Y eso significaba que la persona al frente mío nunca había tenido mi atención completa, siempre había tenido una versión procesada de mí, una versión filtrada. Una versión que llegaba después de pasar por varios controles internos que la hacían más segura, pero también inevitablemente menos real. Lo interesante es que yo no había notado el costo de eso hasta que empecé a operar diferente. Porque cuando estás dentro del patrón, el patrón es invisible.
Es simplemente cómo funcionas. No tiene nombre, ni color, ni peso aparente. Solo es tu manera de estar en el mundo. Pero en las semanas que habían pasado desde que empecé a moverme desde ese lugar más completo, las conversaciones habían cambiado de textura. Había algo diferente en cómo terminaban. Algo diferente en cómo me sentía después. No agotado por el monitoreo constante, sino algo parecido a satisfecho, en el sentido más simple de la palabra. Como cuando comes algo de verdad en lugar de comer algo que parece comida pero no te nutre. Y eso me llevó a una pregunta que se fue instalando durante varios días con una persistencia que no podía ignorar. Si el costo de operar desde esa versión reducida había incluido la calidad de mis vínculos, si las personas más cercanas a mí habían estado recibiendo una versión filtrada durante todo ese tiempo, entonces, ¿qué había estado recibiendo yo de ellas? La respuesta fue incómoda, pero honesta. Yo tampoco había recibido de ella su versión completa. Porque cuando tú llegas a medias a una relación, generas condiciones donde el otro también se mueve a medias. No siempre, no con todos, pero sí en una proporción que importa. La autenticidad tiene una especie de efecto de resonancia. Cuando aparece, invita a la otra persona a aparecer también. Y cuando está ausente, el otro siente, aunque no lo procese conscientemente, que hay algo que no está del todo disponible y ajusta su propia presencia en consecuencia. Eso significaba que yo había estado participando de relaciones que tenían mucho más potencial del que habían podido desarrollar. No porque las personas no fueran las adecuadas, sino porque yo no había estado completamente ahí para que ese potencial tuviera donde aterrizar. Y reconocer eso no fue devastador. Fue de una manera extraña, esperanzador, porque significaba que no era una cuestión de circunstancias, ni de personas, ni de suerte. Era una cuestión de presencia. Y la presencia era algo que yo ahora tenía acceso a de una manera que antes no había tenido, o más exactamente, que siempre había tenido, pero había aprendido a no usar. El costo más alto de operar reducido no es lo que dejas de lograr, es lo que dejas de experimentar mientras logras otras cosas. Es la textura de vida que se aplana cuando vives con el filtro siempre activo. Y recuperar esa textura, empezar a sentir el grosor real de las cosas otra vez, fue quizás el efecto más inesperado y más valioso de todo el proceso. Lo que vino después de esa comprensión fue algo que no tenía forma de haber anticipado al inicio de todo esto. Hubo un momento, unas semanas después de la conversación de la solidez, donde me encontré haciendo algo que en el pasado habría analizado durante días antes de intentarlo. Lo hice en un momento de impulso, con información suficiente pero no completa, desde ese lugar integrado que había estado construyendo, y lo hice sin el proceso habitual de negociación interna que siempre lo habría precedido. Y mientras lo hacía, en tiempo real, noté algo que no recordaba haber sentido de esa manera antes. Noté que estaba completamente dentro de lo que estaba haciendo, sin un pie afuera observando y evaluando. Sin la parte de mí que siempre se reservaba el derecho de retirarse si las cosas no salían como esperaba. Completamente dentro. Y eso, esa sensación de estar completamente comprometido con algo sin la red de seguridad del análisis constante, era una de las cosas más vivas que había experimentado en mucho tiempo. No porque el resultado fuera extraordinario. El resultado fue bueno, pero no dramático, sino porque la experiencia misma de hacerlo desde ese lugar tenía una calidad completamente diferente a todo lo que había hecho operando desde la versión más contenida de mí mismo. Es difícil de describir sin que suene a exageración, pero es como la diferencia entre ver una fotografía de un lugar y estar físicamente en ese lugar. La fotografía puede ser hermosa y precisa y darte mucha información, pero el lugar tiene aire y temperatura y sonidos y una dimensión completa que la fotografía no puede capturar. Así era la diferencia entre actuar desde el lugar filtrado y actuar desde el lugar completo. Y lo que más me impactó de ese momento fue lo que ocurrió inmediatamente después. No hubo la revisión ansiosa habitual de cómo había salido todo. No hubo el repaso mental de cada cosa que podría haber sido diferente. Simplemente estaba ahí, con lo que había hecho, sin necesitar convertirlo en algo diferente de lo que era. Eso fue nuevo, completamente nuevo. No porque fuera perfección ni logro extraordinario, sino porque era genuino. Era completamente mío, en un sentido que pocas cosas lo habían sido antes.
Y la ausencia de esa revisión ansiosa posterior era la señal más clara de que algo había cambiado de manera real y no solo temporal. En ese punto del proceso entendí algo sobre todo lo que había vivido que quiero compartir contigo con la mayor claridad posible. Lo que más tiempo consume en la vida de una persona no son las dificultades externas, son los recursos internos que gastas manejando la distancia entre quien eres y quien muestras que eres. Esa distancia, aunque parezca pequeña, requiere energía constante para mantenerse. Es como tener una fuga de agua en casa que no ves porque está dentro de una pared. No la notas de manera obvia, pero el costo está ahí todo el tiempo, en la factura y la humedad que eventualmente aparece, en el deterioro silencioso de lo que está alrededor. Cerrar esa fuga no te convierte en otra persona, te devuelve la energía que estabas usando para mantenerla. Y con esa energía recuperada, las mismas circunstancias se vuelven diferentes. No porque hayan cambiado, porque tú llegas a ellas con más de lo que tenías antes. Eso es lo que este periodo me enseñó de una manera que ninguna explicación externa habría podido enseñarme. Que la versión de ti que no necesita ajustarse para encajar no es una versión idealizada e inalcanzable. Es la versión original que todavía está ahí, debajo de todo lo que fue añadido con el tiempo. Y recuperarla no es un proceso de construcción, es un proceso de remoción, de ir quitando lo que no era tuyo para que aparezca lo que siempre lo fue. Y si hay algo que me llevé de todo esto, que siento que vale la pena decirte directamente, es esto. El momento en que decides dejar de achicarte no tiene que ser perfecto ni preparado ni lleno de certeza, solo tiene que ser honesto. Solo tiene que venir del reconocimiento real de que la versión reducida ya no te sirve si es que alguna vez realmente te sirvió. Ese reconocimiento es suficiente para empezar, no para terminar, no para garantizar nada, no para eliminar la incomodidad del camino, pero sí para empezar. Y empezar desde ahí, desde ese lugar honesto y completo, cambia la dirección de todo lo que viene después de una manera que no puedes anticipar, pero que una vez que lo experimentas, reconoces inmediatamente como lo que siempre debió haber sido. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que llevas tiempo queriendo, pero que siempre encuentras una razón perfectamente lógica para no ir por ello, y en el fondo sabes que esa razón no es la real? Escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti, porque nombrarlo es el primer paso para dejar de esquivarlo. Si esta historia te llegó, si algo de lo que compartí aquí resonó contigo, aunque sea un poco, dale like y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido como este y a que llegue a más personas que quizás lo necesitan tanto como tú lo necesitabas hoy.